11, 12 y 13. Números capítulo 10, versículo 11, 12 y 13. ¿Lo tienes? Números capítulo 10, versículo 11, 12 y 13. Ya vimos la semana pasada los primeros 10 versículos que nos hablaban acerca de las trompetas de plata. Si tú recuerdas así muy rápido, no voy a llamarle coincidencia, pero para poder acordarnos de lo que te dije la semana pasada. ¿Cuántas trompetas de plata Dios le dijo que hiciera a Moisés? ¿Te acuerdas? 2 trompetas de plata. Vamos a llamarlo así, como coincidencia nada más, pero tú sabes que en Dios no hay coincidencias. ¿Cuántos testimonios, cuántos testamentos tenemos en nuestras Biblias? 2. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar? La palabra de Dios, ¿no? A nuestro Rey, a través de la palabra. Entonces, vimos eso la semana pasada, cómo es que Dios proveyó de un mecanismo para que la gente escuchara, para que la gente buscara de Dios, para que la gente se acercara, para que la gente se organizara también para el mandato de Dios. Y entonces, vemos ahora, ya, a partir de hoy, a partir de ahora, de aquí para adelante, vamos a ver que el pueblo de Israel empieza a caminar, que el pueblo de Israel empieza a marchar. Ya después de quién sabe cuántos años que hemos estudiado esto, después de un año ellos también vemos que Dios les dice: ahora es tiempo de salir, y la nube se mueve, y entonces empiezan a levantar el campamento, y la nube empieza a ir a otro lugar. Y entonces va ahí todo el pueblo de Israel siguiendo la nube, y es algo muy padre, se me hizo muy padre, porque después de tanto tiempo de que Dios los capacitó, después de tanto tiempo de que Dios vio por ellos, les proveyó alimento, les proveyó protección debajo del monte Sinaí. Ahora ya podemos ver, siempre te había dicho, ¿dónde estamos físicamente? En el monte Sinaí. Ahora ya empieza a caminar el pueblo de Israel, empieza a marchar. Entonces, Números capítulo 10, versículo 11, dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Partieron a la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Padre. Podemos entender, Señor, que estás con nosotros. Podemos sentir, Dios, tu presencia. Podemos saber, Señor, que cada día, Dios, tú te manifiestas de una manera impresionante en nuestras vidas, Padre. Podemos saber, Señor, que eres sin igual, Señor. En este momento, Padre, tan solo, Dios, queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Abrir nuestros oídos para escuchar el latir de Dios, de tu corazón por nosotros. Necesitamos de ti, Señor, urgentemente, Padre. No podemos dar un paso, Señor, en nuestras vidas si tú no estás con nosotros. No podemos dar un paso más, Señor, si tú no haces lo que tienes que hacer. Si tú no tienes el control, Señor. Si estamos alejados de ti, Señor, no queremos ir a ningún lado. Y ahora vemos, Señor, que esta nube se mueve. Y ahora vemos, Señor, que tu voluntad se mueve, Padre. Y ahora vemos, Señor, que tú haces, Dios, cosas diferentes. Dios, te pedimos, Padre, que nosotros, en tu iglesia, Dios, aquí con nosotros, Padre, empieces a hacer cosas diferentes, Dios. Empieza, Señor, a transformar. Empieza, Señor, a llamar la atención, Señor. Empieza, Padre, a hablar nítidamente, Señor, claramente al corazón de cada uno de nosotros. Empieza, Señor, a mover pies. Empieza, Señor, a abrir manos, Dios, a abrir brazos, Padre. Empieza, Señor, a abrir bocas, Dios, para hablar de ti, para comunicar de tu reino, para hablar de tu evangelio, para compartir, Señor, del gran amor que tú tienes para con nosotros, Señor. El día de hoy y siempre, Señor, te pedimos, Padre, que así, Señor, como tú hiciste mover al pueblo de Israel, Señor, mediante la nube, Espíritu Santo, así, Señor, como la nube, Espíritu Santo, ven y mueve, Señor, el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, para hacer tu voluntad, para engrandecer tu nombre, Señor, y para hacer el nombre de Jesús famoso alrededor de nosotros. Te bendecimos, Dios, y aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Muy bien, entonces, después, como ya te he dicho, después de estar en el monte Sinaí, alrededor de un año, el pueblo de Israel ya ha sido constituido y organizado como una comunidad espiritual. ¿Te acuerdas de ese concepto?
El pueblo de Israel era llamado una comunidad espiritual. ¿Qué significa eso? Que era un grupo de gente que no nada más estaba así como para hacer lo que ellos querían, de la manera que ellos querían, en el momento que ellos querían, sino hablar de una comunidad espiritual. Nos está hablando acerca de una dirección de Dios para la vida de las personas, a través de la palabra de Dios, a través de Moisés, a través de mecanismos como el tabernáculo, los levitas, la nube, a través de estos mecanismos para que la gente no se perdiera en el desierto. Te voy a recordar siempre el tema principal del libro de Números. ¿Cuál es el tema principal? Cómo el pueblo de Israel atraviesa el desierto de la mano de Dios, de la mano del Creador, de la mano de su Salvador. Y entonces tenemos mucho que aprender de esto. Porque después de estar un año allí en el monte Sinaí, un buen ratote, el pueblo ya ha sido constituido. Ya les dijo, ustedes son mi pueblo, ustedes son un pueblo de sacerdotes, de reyes, un pueblo que me va a servir y va a estar conmigo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios constituye el pueblo de Israel como nación y también los empieza a organizar, como ya vimos anteriormente. A ver cuántos son de la tribu de Judá, a ver cuántos son de la tribu de Leví, a ver cuántos son de la tribu de Rubén, y los empieza a organizar. A ver, ustedes van a estar aquí, ustedes van a estar de este lado, ustedes al oriente, ustedes al poniente, y los empieza a organizar. Todos los hombres, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra, ustedes van a ser el ejército y ustedes van a proteger y se van a poner aquí, y empieza a organizar todo, ¿no? Un pueblo constituido, un pueblo organizado como una comunidad espiritual, bajo la dirección de una teocracia sacerdotal. ¿Qué significaba esto? Que el que tomaba las decisiones es Dios, o era Dios en el pueblo. Eso significa teocracia. Pero una teocracia sacerdotal significa que Dios comunicaba esas mismas decisiones a través de los sacerdotes, a través del sumo sacerdote, a través de Moisés en este caso también. Entonces Dios, Jehová, ahora se establece como el rey divino de ellos, su rey, quien mora en medio del pueblo para proteger, para guiar y para bendecir al pueblo a través del tabernáculo. Y la presencia de Dios estaba ahí en el tabernáculo. Significa la nube, la Shekinah, la presencia manifiesta de Dios moraba en medio de ellos. Entonces Dios les acompañaba, Dios les guiaba, Dios les protegía, Dios estaba con ellos. Y hemos dicho una y otra vez a lo largo de estos últimos fines de semana, de estos domingos, de estos estudios, que lo más importante era Dios, era Él en medio del desierto. Podemos hablar de muchas circunstancias adversas para el pueblo de Israel. Podemos hablar de enemigos, podemos hablar de hambre, podemos hablar de que no había agua, podemos hablar de que no había comida, de muchas cosas podemos hablar. Sin embargo, lo más importante siempre era el pueblo de Dios. Siempre había sido y siempre lo será. El pueblo de Dios había aceptado y dado su apoyo a esta estructura. Ellos dijeron, sí, así lo haremos. Sí, vamos a buscar de Dios. Sí, vamos a hacerlo de esta manera. El día que Dios diga, tú nada más dinos, Moisés, y nosotros vamos a obedecer. Dice Éxodo capítulo 19. Tú dinos qué es lo que dice Dios y nosotros obedeceremos. Ellos aceptaron y dieron su apoyo a esta estructura de que Dios los guiara, de la que iban a seguir a la nube. Y bueno, de alguna manera, ¿qué otra les quedaba? ¿No? O sea, en medio del desierto, solos, ¿qué otra les quedaba? ¿Regresar a Egipto para que los mataran? ¿Qué otra les quedaba? Sino ser dirigidos por Dios. Y entonces, este pueblo había sido instruido en cómo mantenerse como un pueblo santo. Todo el libro de Levítico, que ya nos chutamos, que ya estudiamos por más de 3 años, nos habla acerca del pueblo de Israel y de cómo Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo. Y de hecho el tema del libro de Levítico era cómo un Dios totalmente perfecto, totalmente santo, permitía que un pueblo totalmente imperfecto y nada santo se acercara a él. A través de los sacrificios, a través de ese mecanismo. Y la gente lo aceptó y la gente empezó a trabajar en este mecanismo de acercarse a Dios a través de los sacrificios, a través de los sacerdotes, a través de esta situación. Entonces Dios los había llamado a ser un pueblo santo. Dios los había llamado, los había instruido, los había capacitado para que entonces fueran un pueblo diferente. Eso es también parte esencial del tema de Levítico. Dios les había llamado a ser un pueblo diferente,
Ahora, todo eso con nosotros tiene mucho que ver, tiene prácticamente todo que ver, porque prácticamente nos está definiendo a ti y a mí de cómo debemos de vivir nuestras vidas, de cómo debemos de caminar. Pero ahora nos encontramos en números, nos encontramos en un desierto. Los levitas, por otro lado, habían sido organizados, habían sido purificados, los habían lavado para llevar a cabo sus tareas en relación con el tabernáculo. Ustedes, levitas, son tantos y ustedes me van a ayudar de esta manera, y unos se van a encargar de esto y otros se van a encargar de aquello, y ya vimos que unos se encargaban de lo espiritual, otros se encargaban de lo más pesado, y así lo hemos estado estudiando paso por paso, pieza por pieza. El pueblo había sido organizado para la marcha y para la guerra. Es el pueblo de Dios organizado para un propósito. Dios no hace nunca las cosas de oquis. Dios nunca hace las cosas en vano, por así decirlo. Dios nunca hace las cosas solamente por hacerlas, solamente, así me salió. Es que pues así salió, ¿no? Pues qué bueno que salió un arbolito allí, ¿no? No, Dios siempre tiene un propósito y tiene un plan definido y bien estructurado para cada cosa que pasa en tu vida. El asunto es de que el problema radica en que tú y yo de repente no buscamos ese plan. Entonces es parte de lo que te voy a decir a continuación. No buscamos ese plan y de repente decimos o pensamos o nos imaginamos que estamos en el plan de Dios. No hacemos el plan de Dios, pero nos imaginamos que estamos cumpliendo el plan de Dios. Y de repente algo nos sale, de repente nos caemos, de repente nos lastimamos, de repente algo malo nos pasa y nos saca lágrimas y empezamos a chillar y decimos, híjole, es que a lo mejor este no es el plan de Dios. No es que no haya sido el plan de Dios. Más bien tú no estás en el plan de Dios, o la gente no estamos en el plan de Dios. Pensamos, imaginamos, como que nos queremos hacer los locos que estamos en el plan de Dios, pero no lo hacemos. Y entonces cuando no estamos en el plan de Dios, pues entonces las cosas pueden salir mal, van a salir mal. Separados de Él nada podemos hacer. Y Dios está allí en medio del pueblo, en el desierto, para hacerles saber que separados de Él nada pueden hacer, que tienen que buscar sus propios, que tienen que buscar el propósito de Dios, no sus propios propósitos. Tal vez, me imagino, que si Dios le hubiera dado chance al pueblo de Israel de decirles, cada quien llegue a Canaán como cada quien le guste hacerlo, híjole, unos se hubieran ido en barco, otros se hubieran ido para Egipto, se hubieran regresado, otros se hubieran ido para el otro lado, otros se hubieran ido, se hubieran quedado en el Mar Rojo, otros, no sé, ya hubieran llegado en 2 días, otros se hubieran muerto, se hubieran perdido en el desierto. Cada quien hubiera hecho lo que bien le pareció. Y entonces en el libro de Jueces, más adelante, vemos esa leyenda y dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo estaba el pueblo? Patas para arriba. En una frase, estaba mal el pueblo, espiritualmente, socialmente, económicamente, religiosamente. El pueblo estaba mal, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Mientras el pueblo seguía el propósito de Dios, mientras el pueblo seguía en el camino de Dios, bajo las órdenes de Moisés, bajo las órdenes de Josué, atravesaron el desierto y en el libro de Josué conquistaron la tierra de Canaán. Cuando siguieron el propósito de Dios, cuando escucharon la voz de Dios. Pero ya cuando cada quien quiso hacer su propia idea de la vida, entonces allí resultaban los problemas. Cuando cada quien dijo, danos un rey para que gobierne sobre todos nosotros, entonces allí empezó a chafear la cosa y empezó a ir para abajo el reino de Israel. Pasó tiempo, sí, pasó tiempo, pero fue el principio del final de ese reino. Porque Dios tuvo demasiada, lo puedo decir así, demasiada misericordia, demasiada paciencia con el pueblo. Nos vamos a dar cuenta en este caminar del pueblo de Israel en medio del desierto, por qué es que digo demasiada, ¿no? Bueno, todo está listo. Todo está listo y entonces para la salida del pueblo del monte Sinaí en su marcha hacia la tierra prometida llamada Canaán. Ahora te voy a dar un dato muy interesante. Busca Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. ¿Estás en Números? El siguiente libro. Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. Bien fácil, ¿lo encontraste? Dice... Deuteronomio 1:2, un dato interesante, fíjate bien lo que dice. Dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y tú vas a decir, ¿eso qué significa?
Horeb es el mismo que el monte Sinaí. Es lo mismo, es un sinónimo. Cades Barnea es la frontera para entrar a la tierra de Canaán. Es decir, vamos a ver más adelante en el libro de Números que el pueblo de Israel llegó a esta región llamada Cades Barnea. Cades Barnea era como un monte de donde se podía ver toda la tierra prometida. Hasta ahí llegó Moisés y de allí se regresaron y empezaron a vagar durante mucho tiempo. De hecho, te voy a decir a continuación que el transcurso del pueblo de Israel desde el monte Sinaí, desde ahorita que vamos a empezar a marchar, bueno, el pueblo de Israel, que va a empezar a marchar hasta que llegan a la tierra prometida, fue de 2 meses. Ah, caray, ¿qué no fue de 40 años? ¿Qué nos has dicho siempre, pastor, que han sido 40 años? Sí, son 40 años. De hecho, eso lo vamos a ver también. Pero llegaron en 2 meses hasta la tierra prometida, se acercaron, la vieron y entonces mandaron los espías. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? La gente tuvo miedo, la gente no quiso seguir, la gente dudó de Dios, la gente dudó de la promesa de Dios, de que Dios les iba a ayudar, de que Dios les iba a dar la victoria sobre todos los pueblos de la tierra de Canaán. Pero eso lo veremos ya en su momento. Entonces, tardaron 2 meses, pero en realidad dice aquí que eran 11 jornadas. ¿Qué significa que eran 11 jornadas? 11 días, por así decirlo. Una jornada es, hoy me dispongo a caminar prácticamente todo el día, desde que amanece hasta que vaya anocheciendo, y entonces tengo tiempo para poner mi carpa o para poner mi tienda para dormir allí. Esa es una jornada. Entonces, una jornada pudo haber durado todo el día. Una jornada, o esas 11 jornadas pudieron haber durado 15 días o 20 días, depende, porque tal vez en algún momento decidieron quedarse 2 días en este lugar o 3 días en aquel, y así. Entonces, si alguien, por ejemplo, un comerciante quería llegar desde el monte Horeb o el monte Sinaí hasta Cades Barnea o la tierra de Canaán, un comerciante de esos que no hacen escalas en ningún lado, duraba 11 jornadas. 11 días, por así decirlo. Entonces, era algo muy interesante. Estaba prácticamente cerca, digamos. Sin embargo, y nos vamos a dar cuenta de que tardaron 40 años. 40 años en llegar a la tierra prometida, no por lejanía, sino más bien por necedad y más bien por la dura cerviz del pueblo de Israel. Entonces, 11 jornadas hay entre Sinaí y Cades Barnea, que es la frontera, allí, prácticamente para dar un paso a la tierra de Canaán. Sin embargo, este pueblo le llevó como 2 meses por causa de los niños y por causa de los animales que llevaban. Entonces era un poquito más tardado, la gente se cansaba, los niños tenían sed, tenían hambre, entonces tardaron más. Si en alguna ocasión has hecho un viaje con niños, entonces sabes a lo que se está refiriendo, ¿no? Dices, tengo hambre, quiero ir al baño, y cada rato, ¿no? Entonces sabes a lo que se está refiriendo. El tema que destaca esta segunda división del libro, porque a partir de este momento vamos a ver cómo el pueblo de Israel empieza a accionar, empieza a caminar. De aquí para atrás, solamente vamos a decirlo así, es teoría. Dios dio la ley, Dios les dijo de qué manera deben de conducirse, Dios les dijo qué debían de hacer aquí, qué debían de hacer allá, cómo debían de acercarse, cómo debían de conducirse, cuando llegaran a la tierra prometida, el año del jubileo, la fiesta de la Pascua, todo ese asunto. Entonces Dios les había dicho durante prácticamente desde Éxodo capítulo 19 y 20 hasta ahorita, Dios les había dicho que toda la ley, pues todo lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer, las cosas que tenían que ser diferentes. Un colibrí, pobrecito colibrí, era un colibrí, estaba feo, era un colibrí. Entonces vino a alimentarse de las bellas flores que... Entonces el pueblo, ya se me fue. El pueblo de aquí para atrás recibió la ley, recibió instrucciones, pero de aquí para adelante, lo que vamos a empezar a leer, el pueblo ya empieza a marchar en el desierto de Sinaí y sigue adelante. Entonces ya empieza como un accionar, como la acción, pues, por así decirlo. Ya empieza lo mero chido de la película.
película. Antes solamente así como puros diálogos, pura trama, así como que para entender quién es este y quién es el otro. Y ahora empieza ya todos los catorrazos y empieza ya a ir para allá y para acá como una película de acción. Entonces ya comienza el número bueno. Y entonces el tema de esta segunda división del libro, tristemente, es la murmuración. Porque en medio de ese caminar, en medio de ese accionar de la gente, en medio de esa dirección de Dios hacia la gente, ellos empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, empezaron a decir, es porque ¿por qué nos viniste a traer acá? Y todo ese asunto que vamos a ver más a continuación. La falta de fe del pueblo dentro del viaje comienza de una manera triunfante. Y entonces vemos la construcción de las dos trompetas. Entonces todos muévanse al sonido de la trompeta. Y la nube se levanta sobre el tabernáculo. Y la nube empieza a caminar. Y todos empezaron a levantar sus campamentos. Y empezaron a seguir a la nube. Y era algo así como triunfante, glorioso. Y todos así marchando. Fum, fa, fum, fa, fum, fa. Y todos así marchando como un solo ejército, como un solo cuerpo, como un solo pueblo de Dios diferente. Y todos marchando hacia la tierra prometida. ¿Hacia dónde es? Ese es allá, todos juntitos. Fum, fa, fum, fa. A ver, hijo, tú también dale fum, fa, para que se escuche todo igual. Fum, fa. Y ahí todos yendo igual. Agarra el camello que no se vaya para allá. Y también el camello que vaya haciendo fum, fa, para que todos vayamos todos juntitos. El viaje comienza de una manera triunfante. Pero tristemente, al encontrar dificultades y experimentar la falta de alimento, el pueblo de Israel se queja amargamente, a lo que Dios le responde inmediatamente con castigo. Y en algún momento alguien pudiera decir, esto es un tema de debate, claro, pero en algún momento alguien pudiera decir, es que Dios no castiga. Bueno, es un tema de debate, pero te voy a poner un ejemplo. Busca Números, ahí estás, Números capítulo 11, una hojita, adelante. Números capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y le oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Es una forma de cómo los castigó por haberse quejado. Luego en Números 11:33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Nuevamente vemos que Dios ahora ya está reaccionando, ya no es solamente una teoría, sino ya está reaccionando ante la actitud de las personas. Ahora también, ahí en Números capítulo 12, versículo 10, dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y si tú te vas a dar cuenta, o te das cuenta ya muy así de bote pronto, esos castigos o ese juicio que Dios mandó para el pueblo de Israel y para María, la hermana de Moisés, es porque murmuraron y se quejaron de lo que Dios les había dado. Se quejaron de la situación, se quejaron de que hacía mucho aire, se quejaron de que hacía mucho frío, se quejaron de que había piedras. No, esa es otra película. Se quejaron de que había un hoyo allá, que está bien grandote el hoyo, pastor. Se siente así, paz. Nada más deja que termine de llover y le echamos tierrita. Ya le echamos tierrita. Pero no te preocupes, no pasa nada. Nada más vente por un ladito y ya no te pasa nada. Y entonces la gente se empezaba a quejar. La gente empezaba a decir, ay, es que ¿por qué? ¿Por qué nos trajiste hasta acá? Ay, es que ¿por qué hubiera sido mejor del otro lado? Es que ya, Y entonces Dios envía juicio. Y es cierto, o sea, yo no puedo tapar esos versículos y decir, no, Dios no castiga, Dios no. Ahí están. Y Dios reaccionó a la forma en como el pueblo estaba decidiendo, estaba contestando. Dios reaccionó. ¿De qué manera reaccionaría Dios con nosotros? No lo sé. Sería interesante ver de qué manera Dios reacciona con nosotros. Sería interesante ver qué es lo que Dios piensa de nosotros. Será interesante ver o saber
hacia dónde Dios quiere que vayamos. Tal vez así como ellos. Y tal vez algunos puedan decir, no, pastor, ¿por qué? Pues, ¿qué tal que cae fuego? Bueno, mejor en vez de preocuparte de que caiga fuego, preocúpate de estar haciendo las cosas correctamente. Y ya, el fuego te cae para allá, ¿de qué lado? A ti no te cae. Imagínate, muchos pudieran decir, ay, es que eso fue muy feo, es que eso fue gacho, es que ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué les mandó fuego? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Mucha gente puede pensar eso. Pero yo pienso lo contrario. Qué bueno que pasó, porque entonces nos damos cuenta de por dónde vamos. Nos damos cuenta de que no es por allí. Nos damos cuenta de que tal vez estamos siguiendo una nube pirata. ¿Te acuerdas de esa predicación? Estamos siguiendo una nube falsa, una nube pirata. Estamos siguiendo filosofías huecas, baratas y tontas. O estamos siguiendo nuestro propio corazón. Y entonces si Dios en realidad dice, hey, por allí no. Entonces, gracias a Dios, porque yo pensé que era por allí, pensé que ese era tu plan, pensé que ese era tu propósito, pero ahora me diste cuenta o me doy cuenta que no era, mejor me voy para el otro lado. Sí me dolió, pero mejor me voy para el otro lado. Tal vez, porque después de haber visto la provisión de Dios tantas veces en el viaje anterior, ¿cuál fue el viaje anterior? Antes de estar en el monte Sinaí, ¿dónde estaba? En Egipto. Y de Egipto al monte Sinaí, ¿cuántas cosas pasaron? Las plagas, el mar rojo, el maná, el agua. ¿Cuántas cosas buenas pasaron para el pueblo de Israel? Dios estaba con ellos, Dios les había rescatado, Dios les había guardado. Tantas cosas ellos habían visto. Híjole, daría mis 2 ojos por tal vez haber visto cómo el mar rojo se abrió en 2. La grandeza del poder de Dios sobre Egipto y sobre el faraón, aunque tal vez fuera la última vez que lo viera. Pero entonces nos daríamos cuenta del gran poder de Dios y nos daríamos cuenta de que con Dios no se juega. Pero tal vez Dios estaba reaccionando de esta manera porque el pueblo una y otra vez había visto esto. La montaña, el monte Sinaí humeando y cayendo rayos, y Dios hablando de una manera tan impresionante que hacía retumbar la tierra con truenos y con estruendo, y la gente se asustaba. La gente vio esto, y entonces tantas veces en este viaje anterior la gente había visto la provisión de Dios, el poder de Dios, y ahora que están caminando en el monte, en el desierto después del monte, reciben revelación en el monte Sinaí, y ahora en el desierto ellos ya debieran de haber mostrado una fe tan madura en Dios, debieron de haber mostrado algo diferente de lo que estaban mostrando ahorita o que vamos a ver a continuación. Estaban sacando todo el cobre, pues. Estaban dejando que el barrio se les asomara. Y entonces decían, no, pero es que ¿por qué? No, pero es que ¿para qué? Y la gente estaba en contra de todo lo que Dios decía, en contra de lo que Moisés les ordenaba. Y hasta su misma hermana le cayó lepra porque estaba en contra de esto. Ellos vieron tan de cerquita ese gran poder de Dios. ¿Y por qué no entendían que ese mismo poder que abrió el mar rojo en 2 podía librarles aún de un calorcillo de un desierto? Podía librarles aún del hambre de un desierto. O sea, Dios hizo tantas cosas, y a esas alturas su confianza en Dios debería ser más grande que la propia situación en la que ellos se encontraban. Eso debía de haber pasado. Ahora, para ti y para mí, ¿cuántas veces has visto la provisión de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces has visto que Dios te habla, que Dios te muestra, que Dios te dice, te señala? ¿Y cuántas veces en ese momento más difícil de tu vida has leído la palabra o has caminado, has ido y de repente sientes que Dios pone algo en tu corazón, o que estás leyendo algo y dices, Señor, gracias? Y empiezas a chillar porque dices, qué tonto fui, de veras, Señor, y gracias porque me contestaste, y gracias, Señor, porque hoy puedo saber y entender que tú estás allí y me has escuchado y me has cuidado siempre. ¿Cuántas veces Dios ha contestado a tus oraciones? ¿Cuántas veces Dios te ha sanado? ¿Cuántas veces Dios te ha dejado sin comer? ¿Cuántas veces Dios ha estado ahí contigo? Y entonces, a esas alturas del partido, necesitamos entender que Dios es más grande que la propia situación en la que nos encontramos.
sea cual sea la situación en la que te encuentres. Puede ser que estés de vacaciones. Dios es más grande que esas vacaciones. Puede ser que estés en escasez. Dios es más grande que esa escasez. Puede ser que tengas hambre. Dios es más grande que esa hambre. Puede ser que haya problemas en tu vida. Dios es más grande que esos problemas. Puede ser que no tengas trabajo. Dios es más grande que eso. Puede ser que haya una enfermedad muy fea en tu vida. Dios es mucho más grande que eso. ¿Lo crees o no lo crees? Es el asunto. ¿Lo crees o no lo crees? Y entonces, a esas alturas, Dios es más grande que nuestra propia situación, cualquiera, llámese de la manera como sea. ¿Por qué el pueblo falló tanto? ¿Por qué entonces, si vieron tanta gracia, vieron tanto poder, por qué el pueblo falló tanto? ¿Por qué vamos a encontrarnos que una y otra vez el pueblo falló y murmuraba y decía? O sea, ¿qué similitudes, por ejemplo, hay entre el pueblo de Israel y nosotros? ¿Qué similitudes podríamos encontrar? Piénsalo. ¿Qué similitudes hay entre el pueblo de Israel, lo que estamos diciendo, y tú? ¿Qué es lo que debemos de cambiar en nosotros para no repetir los errores de Israel en su caminar y en su relación con Dios? Porque iban caminando con Dios y cometían errores. Tenían una relación con Dios como una comunidad espiritual de la cual ellos presumían y ostentaban. Y entonces, ¿qué errores cometieron? Una y otra vez. Hicieron un becerro de oro, dijeron, ese es Jehová, el que nos libró de la mano del faraón y de Egipto. Y entonces, Dios hablando fuertemente y diciéndoles, así no es el rollo. Esto no es, por allí no se vayan. Y la gente se siguió yendo. Te pregunto otra vez, ¿qué hubiera pasado si Dios les hubiera dicho, ya, son libres de Egipto? Cada quien llega a Canaán, allá los espero. Cada quien llega a Canaán como pueda, de la manera como pueda. A la hora que quiera llegar, allá los espero. Ahí los voy a esperar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría el día de hoy contigo y conmigo si cada uno de nosotros hiciéramos nuestro propio parecer? Ok, ya soy salvo. Ok, ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Ya me bauticé, ya esto, ya aquello. Ya tomé una decisión. Ya no vuelvo para atrás. Ya, Egipto ya no. Ok. Pero, ¿qué pasaría si a cada uno de nosotros en este peregrinaje se nos dejara llegar por el camino que quisiéramos? Y entonces se llaman religiones. ¿Y a dónde nos llevan? A ninguna parte. Y entonces, ya me dijeron que no diga profeta, decía un compositor del siglo pasado, muy greñudo él, decía, hay más religiones en el mundo que niños felices. Si no saben quién es, pregúntenle a su papá. Entonces, las religiones, la gente empieza a buscarlas para poder llegar a un lugar al cual no va a poder llegar. Porque solamente hay un camino, una verdad y una vida. Y se llama Jesucristo. Entonces imagínate, 2 millones de personas, cada quien por su propio camino, 2 millones de caminos, pero no iban a llegar a ninguna parte. Había un camino solamente, y ese camino estaba siguiendo la nube de día, la columna de fuego en la noche, haciendo la voluntad de Dios en medio del desierto. Era el único camino. Estás en el desierto, no hay otro camino más que confiar en Dios, buscar de Dios, caminar en Dios, esperar en Dios. Pero es que, bueno, ya las quejas, Dios trató con ellas en su momento. Versículo 11. Después de todo esto, vamos a empezar a estudiar esos versículos. Versículo 11 dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. 11 meses y 20 días en el monte Sinaí. 11 meses y 20 días. Todavía ni siquiera cumplían el año. 11 meses y 20 días. Faltaron 10 días para cumplir un año ahí en el monte Sinaí. Y entonces la nube se movió y tuvieron que salir, tuvieron que partir al mandato de Jehová, al mandato de Dios. Ahora, pregunta. Soy medio preguntón y me gusta cuestionar así. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? ¿Qué pasó en todo ese tiempo con el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en 11 meses y 20 días? ¿Qué hicieron?
¿El tiempo se aprovechó o más bien el tiempo lo desperdiciaron? ¿Qué tanto podríamos aprender de Dios teniéndolo enfrente por un año? Imagínatelo. Imagínate que tú y yo estamos allí enfrente de Dios y estamos enfrente de la presencia de Dios por un año en el monte Sinaí. ¿Qué tanto podrías aprender de la presencia de Dios? ¿Qué tanto podrías aprender de la voz tronante de Dios? ¿Qué tanto podrías aprender de esa presencia que a ti y a mí nos hace entender que todo está bajo control? ¿Qué tanto podríamos aprender? Y entonces, ¿qué hizo la gente? En 11 meses y 20 días, ¿qué hizo? Cuando yo trabajaba en recursos humanos, hace ya mucho tiempo, usualmente pues le preguntaba cuando hacíamos entrevistas de trabajo para contratar personas. Una de las preguntas forzadas, obligadas dentro de una entrevista de trabajo es: ¿cuántos años de experiencia tienes en el puesto? Entonces siempre se van a preguntar esto: ¿cuántos años tienes de experiencia en este puesto, ¿no? Como supervisor de esto, como jefe de aquello, como obrero aquí. ¿Cuánto tiempo tienes de experiencia? O sea, ¿qué es lo que te respalda? ¿Cuánto tiempo tienes de experiencia? Y entonces, pues la gente ya decía, ¿no? Tengo 1 año, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 10. Algunos podían decir, tengo hasta 20 años de experiencia. ¿Haciendo qué? Tengo 20 años de experiencia en esa máquina. ¡Wow! Eres todo un máster, ¿no? Mucha gente podría decir, ¡wow! Ese es un sensei. Y prácticamente todos, inclínense ante el sensei porque tiene 20 años en esa máquina. Y llegaba el momento en que esa máquina se descomponía y entonces le mandábamos a hablar al que tenía 20 años y ¿qué crees que decía? Es que no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Pues que no tienes 20 años en esa máquina? Sí, pero es que no sé, yo nada más abro la puerta y le hago así, le hago así, y ya saco la pieza y ya, es todo. Tengo 20 años haciendo eso, tengo 20 años de experiencia. No, no tienes 20 años de experiencia. Tienes un mes repetido, quién sabe cuántas veces. Tienes 1 año repetido 20 veces. O sea, no, yo te contraté por experiencia, porque podías tal vez hasta armar y desarmar esa máquina con los ojos cerrados, pero ¿por qué tengo que llamarle a un mantenimiento externo? Y bueno, es un rollo que ya me estoy proyectando. Sí. Como cristianos, a lo que quiero llegar es, como cristianos, ¿cuántos años tienes? No de edad, en Dios me estoy refiriendo. Y la pregunta sería, si tienes 5, tienes 10, tienes 20, 30, 40, no sé, o como Cepillín, 20, 50, no, como los que tengas. ¿Es 1 año de experiencia en Dios o de estar confiando en Dios o son 20? ¿Es 1 año repetido 20 veces? Porque entonces, si es 1 año repetido 20 veces, pues entonces sigue siendo un bebé. Sigue siendo alguien que tenemos que hablarle con lechita. Alguien que tenemos que cuidar de no, que no se nos caiga, porque entonces se va a sentir mal el día que se caiga. El día que se nos caiga de aquí. Pobrecito. No tienes 20 años en Dios. Tienes 1 año repetido 20 veces. Entonces, pregunta otra vez. ¿Qué pasó en esos 11 meses y 20 días? ¿Qué hubiera podido aprender alguien con hambre de Dios en todo 1 año que tenía la presencia de Dios enfrente de él día y noche? ¡Wow! Pero no. Mucha gente, y ahorita te vas a dar cuenta por qué te digo no. Mucha gente de todo el pueblo de Israel prefirió tal vez vagar en su mente, en su corazón, pensar en lo que había sido toda su vida en Egipto, añorando Egipto, sacando las fotitos ahí de Egipto. Y ¡ay, esta foto me la saqué con el faraón y me dio un autógrafo! Mira, aquí está, el nieto del faraón. ¿Y cómo la conseguiste? Es que un amigo del amigo del amigo me la consiguió. ¡Wow! ¡Qué padre foto! Está toda mugrosa, no importa, la llevo en el corazón del faraón. ¿Cuánta gente no perdió el tiempo vagando en su corazón en esos 11 meses y 20 días? Que en vez de buscar de Dios y entender que Dios estaba con ellos, decidió mejor añorar y hacer que ese recuerdo del pasado diera fruto cada día en su vida y en su corazón. Y nos vamos a dar cuenta
por todas las murmuraciones y por todas las quejas que nos vamos a ver más adelante, que ellos nunca dejaron de vivir en Egipto. Físicamente estaban en el desierto de Sinaí o en el desierto de Parán, físicamente, pero su corazón y su mente estaban allá en Egipto todavía, viviendo allá en la misma choza, viviendo en la misma esclavitud de Egipto una y otra vez, día a día, anhelando seguir estando allá, anhelando otra vez regresarse para allá. No cambió nada en su corazón. La gente podía estar zombie allí en el desierto diciendo, sí, vamos atrás de la nube, sí, atrás de la nube, fufa, fufa. Pero su corazón no estaba allí, estaba allá en Egipto, con todos esos dioses y toda esa cultura pagana, estaba allá. Al haber salido tan abruptamente de Egipto, habiendo pasado de la opresión de la esclavitud egipcia a la libertad bajo la mano de Dios, el pueblo necesitaba reposo y necesitaba refrigerio. El pueblo de Dios necesitaba dirección. No estaban ni física ni moralmente en condiciones de entrar, por ejemplo, en conflicto con los pueblos belicosos que encontrarían en su paso al entrar a la tierra de Canaán. O sea, no estaban todavía listos pues para los catorrazos, para lo que Dios les iba a mandar. Todavía no estaban listos. Y todo ese año pasó de que Dios los capacitó para que la gente pudiera tener las bases y pudiera tener todo en su corazón necesario para poder seguir, escuchar la voz de Dios y para poder enfrentarse en contra de los enemigos y poder tomar la tierra prometida. Dios los capacitó. Sin embargo, ¿cuánta gente no desaprovechó esto? Mira, el brazo de Jehová, dice la palabra, a favor de los suyos, a favor del pueblo, estaba ahí con ellos, los bendecía. El pacto formado, o sea, la ley, decía, yo voy a estar con ustedes, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ese pacto formado, las bendiciones que Dios decía, garantizaban día a día la provisión para el pueblo de Israel. Y todo esto dio un principio a un curso de educación moral y religiosa que amoldaba el carácter y el corazón del pueblo de Israel. Todo esto servía como una capacitación para que la gente entendiera, confiara, buscara a Dios, amara a Dios. Sin embargo, pasó algo. Hebreos capítulo 3, versículo 7. ¿Ya te aburriste? No. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Fíjate bien, voy a leer bastante de Hebreos a continuación. De Hebreos 3, 7. Hasta Hebreos 4:13, voy a leer bastante. Pero fíjate cómo se describe aquí la situación del pueblo de Israel. Fíjate, la describen muy detenidamente el autor de Hebreos. Dice, estás en Hebreos 3:7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su ¿qué? En su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la que dice ahí, incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra.
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dijo aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta ahí. Bueno, leímos bastante. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cosas que se repiten en este pasaje una y otra vez? Una, reposo. La palabra reposo se repite varias veces. Dos, la palabra se enuncia y se subraya varias veces. Dice, por cuanto escucharon la palabra, pero no hicieron caso a ella, no la obedecieron. Y luego termina diciendo también que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Habla acerca de la presencia de Dios, habla acerca de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y cómo su necedad les llevó a no entrar en el reposo. Pero también habla acerca de que vagaron en su corazón. Habla acerca de que esa gente tuvo incredulidad. Ahora, nuevamente yo me jalo los pelos y me rasgo las vestiduras al decirte esto. ¿Cómo es posible que toda esa gente que vio con sus propios ojos lo que Dios hizo, cómo Dios abrió el mar rojo, escuchó con sus propios oídos la voz tronante de Dios, sintió con sus pies y con todo su ser cómo esa voz y esa presencia retumbaba en todo alrededor del monte Sinaí? ¿Cómo es posible que toda esa gente fue incrédula? ¿Cómo es posible que toda esa gente todavía dudaba de que Dios les iba a dar de comer, de que Dios les iba a ayudar aquí, de que Dios les iba a ayudar allá? ¿Cómo es posible que todavía toda esa gente siguió dudando de Dios? ¿Cómo es posible que toda esa gente escuchó pero no hizo lo que Dios dijo? Incredulidad, desobediencia, vagaban en su corazón, no obedecían a la voz de Dios, escucharon pero no obedecieron, porque oír y hacer van de la mano. Su corazón, tenían un corazón incircunciso, o sea, todavía su corazón estaba viviendo en Egipto, todavía su corazón no les había pasado cuchillo para que cortaran ya su cordón umbilical de allá de Egipto, toda del mundo. Hemos dicho esto muchas veces. Pensar como el mundo, actuar como el mundo, hablar como el mundo, buscar las cosas que el mundo busca. En todos esos 11 meses y 20 días les faltó un gran aprovechamiento de su vida. Y no es algo que yo me esté inventando, lo vemos en las consecuencias del caminar, de obedecer a Dios. Les faltó un gran aprovechamiento en la palabra que escuchaban día y noche, la palabra de Dios en sus vidas. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis pues a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformándonos, transformar nuestra mente. No transformaron su mente, no transformaron su corazón. Más bien se quedaron con el mismo corazón, queriendo vivir una vida diferente, haciendo las cosas a su propia manera. La renovación de nuestro ser conlleva escuchar y conlleva hacer. Cuando queremos renovar nuestra mente, tenemos que escuchar, pero también tenemos que hacer. Israel escuchó la voz de Dios. Y cualquiera de nosotros hubiéramos cambiado la vida o nuestra vida al haber escuchado esa voz.
Escuchó esa voz de Dios durante 11 meses y 20 días, pero no obedeció a la voz de Dios. Esa es la gran diferencia. Escuchó la voz de Dios, pero no obedeció la voz de Dios. Y entonces, cuando hablamos de ti, de mí como iglesia, veo a muchos, he escuchado, he platicado con mucha gente que se sabe muchos versículos, sabe mucho de la palabra, sabe mucho por aquí, sabe mucho por allá, pero no hace nada de la palabra de Dios. El asunto no es cuánto sepas, el asunto es cuánto haces de la palabra de Dios. El asunto es cuánto ponemos en práctica de eso. Por eso te digo una y otra vez, un versículo, con uno nada más. Con eso te la llevas, con eso es suficiente, porque estás escuchando, pero también estás haciendo. El pueblo de Dios, 11 meses, 20 días, escuchó la voz de Dios, pero no le hizo caso a la voz de Dios. No obedeció a la voz de Dios. Tuvo miedo de la voz de Dios. Esa capacitación intensa se perdió porque tenían un corazón sumamente endurecido. Porque no buscaban la voluntad de Dios, más bien buscaban añadir a Dios a su vida. ¿Sí me explico? Buscaban añadir a Dios a su vida como un accesorio, como un perfume, como algo que me hace ver bien o me hace oler bonito. Que el día de hoy, Dios no sea eso en tu vida. Dios es una forma de vida, más bien nosotros nos añadimos al propósito de Él. No podemos tener o seguir teniendo un corazón endurecido. Como iglesia tenemos que creerle a Él, buscarle a Él, confiar en Él. Versículo 12 dice: y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Por primera vez la nube se alzó. Por primera vez el pueblo de Israel empezó a marchar como una comunidad espiritual, como un ejército de más de 600,000 hombres de a pie, de 20 años para arriba, junto con todos sus hijos, junto con todos sus enseres, junto con todo lo que tenían. Y empezó a marchar y la nube se alzó, y empezaron a marchar todos como un pueblo, bajo la orden de Dios. Y se detuvo en otro desierto. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. A ver, vamos a recapitular un poquito. Egipto, esclavitud. Monte Sinaí, desierto de Sinaí. Por primera vez la nube se mueve y la nube nos lleva ¿a dónde? A un desierto. Imagínate toda esa gente, 11 meses, 20 días, diciendo: ya nos hartamos de este desierto, ya no queremos estar en este desierto, sabemos que la tierra de Canaán está bien cerquita, a 11 jornadas, queremos ir para allá. Hijos, levántense, la nube se movió, vamos, levántense, ya es tiempo de partir. Marchando y ¡fum! La nube se queda en el desierto de Parán. ¿Por qué Parán? Pues porque se detuvo en el desierto de Parán. No se rieron. Mateo capítulo 11, versículo 7. Ya sé que son malos. Mateo capítulo 11, versículo 7. Ya vamos a la palabra, es lo que importa ya. Mateo 11, 7. Mateo capítulo 11, versículo 7. Fíjate, dice: mientras ellos se iban, o sea, aquí es el pasaje donde está hablando Jesús con la gente, hablando de Juan el Bautista. Mientras ellos se iban, los discípulos de Juan el Bautista, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Está hablando de Juan el Bautista y le está hablando a la gente. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a alguien más? Y Jesús les dijo: ¿qué es lo que han visto? Hemos visto que sanas enfermos, que abre los ojos a los ciegos. Hemos visto, ok, vayan y díganle eso a Juan el Bautista. Y entonces los que se quedan le dicen: ¿ustedes qué creen que la gente ha salido a ver? ¿Ustedes creen que la gente
gente ha salido a ver cosas buenas? ¿Usted, qué es lo que la gente? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con vestiduras delicadas? No, eso está en los palacios. Juan el Bautista se vestía con piel de camello. Juan el Bautista traía una matota de pelo porque era un nazareo. Juan el Bautista comía chapulines y comía miel silvestre. Y mucha gente pensaba que estaba loco Juan el Bautista, pero fue el mayor de los profetas, dice Jesús, porque habló de Cristo y entonces aplanó el camino para que Jesús llegara y para que el Mesías llegara al pueblo de Israel. La algarabía tal vez fue mucha. Cuando salieron, ya la nube se movió. La alegría de que la presencia de Dios estaba con ellos, la presencia manifiesta de Dios se movía, la nube se movió. Vamos todos, toquen las trompetas, vamos a marchar al unísono, al fin vamos a marchar. Desierto de Parán. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que pase? Se detuvo en el desierto de Parán. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué esperaba el pueblo? ¿Qué esperarías tú? ¿Qué hubieras hecho si después de esperar, de salir de un desierto de tu vida, inmediatamente entras a otro? ¿Qué pensarías de eso? Imagínate. Estamos hablando de que este tema de números nos lleva a ti y a mí a través de los desiertos, porque sabemos que si hay algo cierto, desierto, te digo que vas a pasar por un desierto. Si hay algo cierto en nuestras vidas es que los desiertos van a venir. Sin embargo, cuando vemos el libro de Números, estamos estudiando cómo pasar los desiertos de la mano de Dios, de la mano de Cristo, de la mano del Espíritu Santo. Lo hemos dicho una y otra vez, pero imagínate tú que eres parte de ese pueblo de Israel y tú estás 11 meses, 20 días en un desierto sin nada de comer, comiendo maná, bebiendo agua de una roca, estando allí en un lugar tan hostil, en un lugar tan difícil, y por fin la nube se mueve, y por fin conoces de Dios, y por fin ves la presencia de Dios, y se va y se para en otro desierto. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras pensado tú? ¿Qué hubieras dicho tú en tu corazón? Déjame decirte algo, mira, las elecciones pecaminosas de la gente son hechas porque la persona involucrada en el pecado no ha construido suficiente integridad en su estructura interna. Cualquiera que ignora la necesidad de vivir las verdades bíblicas, la palabra de Dios, es vulnerable a caer en pecado y tomar malas decisiones. ¿Qué te quiero decir con esto? Nuevamente, ¿por qué no aprovecharon esos 11 meses y 20 días? ¿Por qué entonces entendemos que no lo aprovecharon? ¿Y por qué digo esto? No está escrito, pero lo veo. ¿Por qué no lo aprovecharon? Porque empezaron a tomar malas decisiones, porque empezaron a tomar decisiones pecaminosas que los alejaban más de Dios, y todos ellos, la primera generación, murió en el desierto. Todos ellos no entraron a la tierra prometida porque ignoraron la necesidad de vivir las verdades bíblicas en su vida y en su corazón. Y entonces eran vulnerables a caer. Y entonces Dios les dijo, como ustedes no creen, como ustedes nomás andan vagando en su corazón, como a ustedes no les interesa, pues ahí se van a quedar. Y entonces la nube se movió y se depositó en otro desierto, el desierto de Parán. No te estoy desalentando en lo más mínimo. Tal vez has estado pasando por una enfermedad, tal vez has estado pasando por dificultad o por problemas, y tal vez apenas desde hace un buen rato tú dices, es que ya como que quiero ver la luz, como que ya está saliendo algo, la luz al final del túnel, wow, qué padre, y la luz en el túnel te lleva a otro desierto. Yo pensé que ya las cosas iban a ser mejores. Presentamos a Jesús. Les decimos a la gente, ven, conoce de Cristo, ven, busca a Dios, hazlo como tu Señor y tu Salvador, y la gente espera y la gente quiere que su vida cambie por completo y que ya no haya problemas en su vida. ¿Y qué crees? Dime tú, sácame de dudas. Cuando conocemos de Dios y empezamos a caminar con Dios, ¿los problemas se van? O los problemas a veces hasta crecen. ¿Verdad que sí? Pero aquí estamos. Y te felicito porque aquí estás. Y te felicito porque sigues confiando y sigues escuchando y dices, tenemos que seguir adelante. Dios tiene que cumplir su propósito. Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer en mi vida y en la iglesia también.
entender que en la iglesia hay una gran confusión entre lo que nosotros esperamos de Dios y lo que Dios realmente va a hacer. Hay una gran confusión. Mucha gente declina de seguir a Dios porque esperan de Dios. Ahora, déjame te explico. Esperan de Dios lo que ellos esperan de Dios. ¿Sí me expliqué? Mucha gente entra a este camino, que es un camino angosto, no es un camino nada ancho ni espacioso. Es un camino angosto, es un camino muy sinuoso, es un camino difícil. Lo dice la palabra, no todos caminan este camino. Y mucha gente piensa que al entrar en este camino, todo va a estar chido, todo va a estar padre, todo se va a ir. Imagínate a alguien que entra a conocer a Dios con una enfermedad. Y entonces está llegando a la iglesia y viene aquí a la iglesia y entonces ha venido por durante tanto tiempo y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios no me ha quitado la enfermedad. O viene alguien que dice, es que mira, ve a la iglesia porque allí te van a ayudar, mira, se te va a quitar lo borracho. Y entonces viene la gente, un drogadicto, y viene y dice, no, es que no se me quitó, antes me dieron más ganas. O sea, yo no quiero ir de hipócrita allí a sentarme entendiendo que sigo borracho, sigo siendo un drogadicto. Yo no quiero, porque yo esperaba de Dios algo y no lo he encontrado allí. Ese es el gran problema. Hay una gran confusión entre lo que nosotros esperamos de Dios o queremos de Dios y lo que Dios realmente hará y lo que Dios realmente te va a dar. Hay una gran confusión, una gran diferencia. Hay un abismo grande, muy grande entre esas dos cosas. Yo te recomiendo que esperes de Dios lo que Él quiera. No que tú te hagas castillos en el aire o te hagas expectativas falsas de lo que Dios va a hacer en ti. Dice Primera de Alejandro capítulo 1 versículo 3. Bienaventurados aquellos que no esperan nada, porque nunca serán decepcionados. Es que ese es el problema. En Dios mucha gente espera tantas cosas que en algún momento Dios no se las va a dar, porque no están dentro de su propósito. Y la gente se frustra. Y la gente dice, pero es que yo esperaba que me quitara la enfermedad, pero es que yo esperaba que me ayudara en mi matrimonio, pero es que yo esperaba que hiciera esto, pero es que yo esperaba que hiciera aquello. ¿Y ya lo hizo? No. Ok, ¿y tú qué has hecho? Es que ya he venido y he escuchado. Ok, tienes que escuchar, pero también tienes que hacer. Escuchar, hacer, van de la mano. No puedes tener un corazón incircunciso. No puedes vagar en tu corazón diciendo, es que tal vez esto es que tal vez aquello. Es que no puedes, porque eso se convierte en incredulidad. Y entonces, cuando estamos confundidos entre lo que yo quiero y espero de Dios y en lo que realmente Dios va a hacer en mi vida, entonces, ¿qué crees? Dios no te sanó, Dios no te quitó lo borracho, Dios no te quitó lo feo. Y ya porque no te quitó lo feo, ¿vas a dejar de creer en Dios? La gente lo hace. Deja de creer en Dios por la más insignificante cosa que pasa en su vida. Es que Dios dijo que siempre iba a guardar mis pies y mi camino. Y luego, por otra vez me tropecé. Y tengo una uña enterrada. Y nomás por eso ya, fue suficiente. ¿Para qué me salía de allá? ¿Para qué me iba por cosas tan insignificantes, como también por cosas tan insignificantes y tan tontas, la gente se divorcia en estos tiempos? ¿Por qué te vas a divorciar? Pues porque no sabes hacer de comer. Pues porque no me da lonche. Pues porque esto, porque aquello. ¿De verdad? ¿De verdad? Así, por ese tipo de cosas la gente se divorcia de Dios, si pudiera decir esa palabra. La gente lo hace. ¿Por qué? Porque espera algo que Dios no le va a dar. Dios va a hacer cosas impresionantes. Dios va a hacer cosas grandiosas, cosas que ni siquiera te imaginas. Dios va a hacer lo impensable, pero lo hará a su modo, a su manera, en su tiempo y de la manera como Él quiere, no como tú esperas. Yo puedo vivir una vida, así como Pablo, con un aguijón en la carne, hasta el día que me muera.
Puedo vivir una vida con una enfermedad hasta el día que me muera, y no por eso, no porque tenga una enfermedad hasta el día que me muera, o porque esa enfermedad nunca me la quitó de Dios, Dios deja de ser bueno, misericordioso, y Dios deja de ser rey y deja de estar sentado en el trono celestial. No deja de pasar eso. Eso no pasa. ¿Por qué no le quitó entonces esa enfermedad? No lo sé. En nuestra responsabilidad está orar, ayunar, buscar. Pero hay cosas que son veladas al ser humano. ¿Por qué María y Marta no entendían que Lázaro se murió? ¿Por qué no entendían que Jesús, en vez de ir a sanarlo en su agonía, por qué Jesús se fue para el otro lado? Y dijo, ahí se ven, vengo en 3 días. Ahí me lo guardan en una cajita, me lo envuelven para regalo al Lázaro. No entendieron. Señor, tu hermanazo, tu amigazazo Lázaro se está muriendo. Ah, sí, órale, chido, vámonos para otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Y regresa 3 días después. Es que esta enfermedad no era, esta enfermedad más bien era para la gloria de Dios, para exaltar el nombre del Padre. Lázaro, levántate. Y todos, wow, este es realmente el Hijo de Dios. Porque muchas veces María, Marta, así nos comportamos. Esperamos, Señor, es que tienes que venir, es que tienes que hacer, es que tienes que lograr, es que nos tienes que ayudar, es que. Y si no lo hace, ay, Señor, ¿sabes qué? Nada más voy a ser simpatizante tuyo. Pero así como hijo, lo que se dice hijo, pues la verdad es que me quedaste mal. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? ¿O cuánta gente de la iglesia está ahí? Salte de allí. Busca la voluntad de Dios en tu vida y Dios hará, pero en su tiempo. Y te maravillará en su tiempo. Y te hará que te quedes con los ojos cuadrados en su tiempo y a su manera. Pero espéralo a Él. No esperes tú de Él. Deja que Él haga. Deja que Él se mueva como Él se le antoje. Deja que Él mueva todo lo que Él tiene que hacer. Déjalo a Él. Deja que Él remodele toda la casa. Toda tu casa interna. Todo tu corazón. No le prohíbas. No le prohíbas absolutamente nada a Él. Dile, Señor, aquí estoy. Solamente prepárate. En Corintios capítulo 3, versículo 11 dice, nadie puede poner otro fundamento sino el que ya está puesto. Y se llama, ¿alguien se acuerda? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está establecido, y este fundamento se llama Jesucristo. No podemos ir a otro lugar, no podemos pensar otra cosa, no podemos hacer otro. Tu fe algún día va a ser pasada por fuego, tu fe va a ser pasada por un desierto. Prepárate nada más para ese día y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Versículo 13 y último. Con ese termino. Al mandato de Jehová, el pueblo de Israel salió. El Señor es Señor. Y Dios, tú harás lo que tendrás que hacer de la manera como tú quieres. A la manera, a tu tiempo y a tu autoridad. Al mandato de Jehová. No al mandato mío. No a la ocasión mía. No a la conveniencia mía. No estamos aquí porque nos conviene, hermano. No somos cristianos porque me conviene. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Por mandato de Dios, por elección de Dios y por agradecimiento. Porque Él ha hecho más de lo que tú y yo nos hemos imaginado. Vamos a orar, ¿te parece? Cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu gran bondad y tu gran amor a nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, porque podemos entender y saber, Señor, que tu voluntad es perfecta. Cambia, Señor, nuestro corazón. Cambia nuestra vida, Padre.
Cambia, Señor, nuestros pasos hacia ti. Señor, no nos hagas pensar ni entender algo que tú no quieres, Dios. Llévanos, Señor, en tus manos, en tu control, a hacer tu voluntad y cumplir tus propósitos. Señor, y si tú tienes otro desierto, Dios, al cual tenemos que pasar después de este, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Confiamos en ti. Lo importante eres tú, no el desierto. Gracias, Padre. Gracias por este día. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Señor, gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, Jesús, porque tú tienes el control, Señor. Y no importa, Señor, si hay un desierto, y no importa si hay dos desiertos, y no importa si hay prueba. No me falta nada, Señor, si te tenemos a ti. No me falta nada, Señor, porque tú estás aquí. Tú eres el Dios de imposibles, inigualable, invencible. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te glorificamos, te exaltamos y tu nombre levantamos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios esté siempre en ti. Amén. Bueno, vamos a apuntar los que nos van a ayudar muy rápidamente en los siguientes 3 meses.